Buen día, queridos séptimos. A continuación voy a dar algunas observaciones diferentes a las que ya hemos dado con la profesora respecto a la sustracción de números enteros, ya que es un concepto que es un poco más complicado que la suma. Así que la idea es que con este video nos quede un poquito más claro el por qué la resta se transforma a suma en los números enteros. Y hay que observar primero que más que transformarse, vamos a observar que la resta entre el minuendo y el sustraendo es una operación equivalente a sumar el minuendo con el inverso del sustraendo. Antes de pasar a ver la equivalencia de estas operaciones, tenemos que tener claro los inversos aditivos. Entonces, dentro de los inversos aditivos, recordamos que el inverso aditivo es el número que sumado a este da 0. Por tanto, los inversos aditivos en la suma se cancelan. Vamos a observar que si yo tengo un número con su inverso aditivo, estos en la suma se van a cancelar, se van a eliminar, los puedo quitar. Entonces, si voy a sumar el menos 1 con su inverso 1, el resultado es 0. Si yo me posiciono en la recta numérica en el menos 1, le sumo 1, es decir, avanzo una unidad hacia la derecha, voy a llegar al 0. Si yo al 1, si me posiciono en el 1 y le sumo su inverso, que es el menos 1, voy a avanzar una unidad hacia la izquierda, porque son números negativos. Llego al 0. Lo mismo sucede con el 2. Voy a estar ubicado en el menos 2, perdón, con el 2 y el menos 2. Voy a ubicarme en el menos 2 y si yo le sumo 2, voy a avanzar 2 unidades a la derecha y voy a llegar al 0. Si yo me posiciono en el 2, voy a avanzar 2 unidades hacia la izquierda, si le sumo su inverso que es el menos 2 y voy a llegar al 0. Lo mismo sucede con el 3 y el menos 3. El 3, su inverso aditivo es menos 3, ya que si yo del 3 avanzo 3 unidades hacia la izquierda, voy a llegar al 0. Y el inverso aditivo del menos 3, si yo avanzo 3 unidades hacia la derecha, voy a llegar al 0. En la recta numérica. Ahora, si yo lo veo como suma, voy a ver que si yo sumo el menos 1 más el 1, el resultado es 0, el menos 2 más el 2, 0, y así todos los números con sus inversos aditivos se van a cancelar. ¿Por qué es importante que observemos esta cancelación de los inversos aditivos? Porque nos va a ayudar a comprender mejor de otra forma la sustracción de números enteros. Entonces acá el cuadrado rojo va a representar los números negativos. El rectángulo, bueno, cuadrado no, rectángulo azul va a representar los números positivos. Por ejemplo, vamos a restar. Vamos a restar, por ejemplo, el número positivo 3 con el número positivo 2, que es la resta normal que conocemos. Si yo quiero restar 3 menos 2, ¿yo qué hacía? Voy a tener en los positivos 3 elementos y para representar la resta, ¿qué es lo que yo hacía? Tomaba, en este caso, tomo 2 de ellos y los quito, los voy a sacar. ¿Y cuánto es lo que me queda? Me queda un elemento.
Por lo tanto, el resultado en este caso sería 1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar que es equivalente? Esta operación va a ser equivalente a sumar el minuendo del 3, que en este caso se mantiene el 3. Vamos a entonces tener 3 positivos y le voy a sumar el inverso del sustraendo, que son el inverso del 2, es el menos 2. Quiere decir entonces que voy a tener un número negativo. El inverso del 2 es menos 2, entonces voy a tener 2 unidades negativas. Tomo estas unidades negativas, las posiciono ahí. Entonces lo que voy a tener es en esta suma 3 más menos 2. ¿Y cómo hago la suma de números enteros que son de distinto signo? Estos finalmente se restaban. ¿Pero por qué se restaban? Porque yo podía hacer la cancelación. ¿Cancelación de qué? En este caso, yo puedo cancelar el menos 2 con su inverso, que es el 2. Y yo sé que el 3 es igual a que yo sume el 1 positivo más el 2 positivo. Por lo tanto, yo podría hacer la cancelación de 2 elementos positivos con 2 elementos negativos. Es decir, puedo tomar de acá de mis elementos 2 positivos y 2 negativos y cancelarlos, es decir, sacarlos de mi caja de operaciones. Es decir, que el resultado en este caso es de la suma de 3 más menos 2, 1 positivo. Es decir, puedo decir que este resultado de restar 3 menos 2 es equivalente a que si yo digo que el minuendo es 3 y lo sume con su inverso aditivo menos 2, el resultado va a ser el mismo. Entonces vamos a entender estas operaciones como equivalente. Entonces vamos a hacer un ejemplo diferente. Vamos a tomar el menos 3 negativo. Vamos a restar el menos 3 negativo con el menos 2 negativo. Quiere decir que voy a tener 3 unidades negativas, 3 elementos negativos, y le voy a quitar 2 elementos que son negativos. Es decir, voy a tomar 2 elementos de los negativos voy a tomar 2 elementos de los negativos y se los voy a quitar. El resultado es un elemento negativo, es decir, el resultado es menos 1. Esta operación va a ser equivalente a si yo tengo menos 3 negativos, es decir, si yo tengo menos 3, y le sumo el inverso del sustraendo, que es menos 2. El inverso del sustraendo es 2 positivo. Es decir, si yo le sumo 2 elementos positivos. Si yo sumo menos 3 más 2, tengo suma de números enteros de distinto signo. Voy a poder eliminar o voy a restar estos elementos. Si yo lo veo con la cancelación, entonces tendría que el menos 3, yo sé que es menos 1 más menos 2, es decir, un elemento negativo más 2 elementos negativos. Y voy a poder cancelar el menos 2 con el 2. Voy a poder tomar 2 elementos negativos y cancelarlos con 2 elementos positivos. Estos elementos los voy a poder sacar y el resultado que me queda aquí, si observamos, es un 1,
un elemento negativo, es decir, que el resultado también es, en este caso, -1. Entonces, podemos observar que operar, es decir, restar -3 menos -2, es lo mismo o es equivalente que si yo sumo -3 más 2, el inverso aditivo del sustraendo. Voy a ver estas operaciones como equivalentes. Y así lo puedo seguir haciendo con muchos ejemplos, positivos con negativos, negativos con positivos. Le recomiendo si puede repetir de alguna forma esto de esta caja de operaciones negativas, positivos, con colores, papel lustre, lo que sea que tenga en la casa, para comprender un poco más la sustracción y la adición de números enteros. Le recomiendo poder recrearlo de alguna forma y que pueda, ojalá, comprender mucho mejor, es la idea de esta explicación, comprender mucho mejor la adición y sustracción de números enteros y observar finalmente de otra manera por qué la resta de números enteros se transforma a suma.